Marcelo tiene 50 años, es abogado, simpático, alegre, pero Ela se apoderó de él. Ela no es un grupo terrorista, Ela es una enfermedad, esclerosis lateral aminotrófica. Marcelo está preso en su propio cuerpo. Apenas puede mover sus labios, sus ojos. Es muy difícil escucharlo. Le sale una voz muy suave. Mientras tanto, se encuentra en una cama mirando el cielo rasos. Mi vida sigue llena de actividades, facultad, amigos, familia, exámenes, cambio de país, etcétera, etcétera, etcétera. Marcelo sigue ahí, mirando el cielo raso. Como ustedes sabrán, los religiosos Camilos somos una congregación religiosa que se dedica a trabajar con enfermos, a trabajar en el mundo fascinante de la pastoral de la salud. Intentaré compartir con ustedes algunos temas que han sido muy importantes para mí, que me han ayudado en este camino. En primer término, hablaré de San Camilo de Lelis, de nuestro fundador. No para que lo veamos como un santo lejano, heroico, sino como alguien que nos puede dar claves concretas para poder servir a los enfermos. Hablaré también de lo importante del trabajo en equipo. Nuestras tareas que llevamos adelante las realizamos en grupos de pastoral de la salud. No son tareas que la Iglesia nos encarga individualmente, sino en grupos. Y por último, hablaré de la oración, de cómo alimentamos nuestra vida espiritual. Es importante que para poder ver a Jesús en el enfermo y ser Jesús para el enfermo, nos alimentemos con la oración, con el encuentro con la palabra, alimentándonos con una activa vida sacramental. San Camilo de Lelis fue un niño travieso, un joven rebelde y ya mayor, un militar que tenía una gran afición por el juego. Esto lo llevó a quedar en la miseria, a perder todo lo que tenía. Dicen algunos que incluso apostó su camisa y la perdió. En esta situación de miseria nace una llaga en su pierna que lo lleva al hospital. Ahí tuvo que vivir en carne propia lo que era el desprecio, el maltrato, la falta de higiene. Entonces, al tiempo, ya curado, consigue un trabajo en ese hospital, pero no se sentía conforme siendo un simple empleado, un empleado que quizá iba a contracorriente. Entonces decide, junto a un grupo de laicos, de hombres de bien, formar una asociación de hombres que no por dinero sino por amor quisieran cuidar a los enfermos como lo hace una madre con su único hijo enfermo.
Camilo fue un revolucionario. Cuando un enfermo llegaba al hospital, enfermos que estaban en lugares sucios, descuidados, cuidados por gente que era mercenaria, por gente que en vez de ir a prisión la mandaban a trabajar a un hospital. Camilo cambia totalmente, y cuando un enfermo llega al hospital, él ordena que primero se lo lave, se lo bañe, se le arme una cama con sábanas limpias, se le dé un buen plato de comida caliente, y recién después se le ofrecía confesar y comulgar. Hasta entonces había una orden papal de que debía ser al revés. Lo primero que hacía un enfermo cuando llegaba a un hospital era confesar y comulgar. Recién después venían los otros cuidados que no siempre llegaban. Trabajar en equipo. Como les decía antes, San Camilo no inicia su tarea solo, sino que con un grupo de hombres, un grupo de laicos. La orden de los ministros de los enfermos se transformará, será una congregación religiosa por las realidades históricas que se vivían. No fue la idea primigenia de Camilo formar una congregación religiosa, sino un grupo de hombres que quisieran hacer el bien. Por eso es importante que valoremos nuestro trabajo en equipo, que valoremos a los miembros del equipo. La iglesia es comunidad. Jesús nos trae al Padre y nos dice: este es el Padre nuestro, no el Padre mío, el Padre tuyo, el Padre nuestro. Estamos llamados a salvarnos en comunidad. Por eso es tan importante que valoremos el participar en el grupo. Preguntémonos: ¿soy responsable con mi grupo? ¿Asumo compromisos? ¿Los cumplo? ¿Soy capaz de creer en la corrección fraterna? ¿Uso la corrección fraterna? ¿O por el contrario, prefiero disparar lo primero que se me ocurre, criticar, cuando a veces me doy cuenta que las habladurías, los comentarios pueden generar, y de hecho lo generan, muchas divisiones? Creer en Dios, ser creyente, no es solo creer que Dios existe, sino creer en ese Dios que cree en nosotros, que cree en el hombre que nos salvó. Nosotros también tenemos que creer en nuestros hermanos. Tenemos que ver qué es lo positivo que nosotros podemos dar a ese grupo. No quejarnos de lo que no hizo aquel o de lo que no hizo este, sino de lo que yo puedo hacer. Del mismo modo, muchas veces tenemos que dar lugar al otro, dejar que el otro haga su tarea, confiar en el otro, no querer hacer todo nosotros. Dejo para lo último, aunque en realidad es muy importante, el tema de la alimentación de nuestra vida espiritual. Desde que el hombre es hombre, en todas las etapas de la historia, hasta no hace tanto tiempo, incluso hoy en algunas culturas, la oración ocupa un lugar fundamental en el corazón del hombre. Lo ha ocupado a lo largo de la historia. Lo ocupa en algunas personas, incluso de nuestra propia iglesia. ¿Qué lugar ocupa la oración en nuestra vida, en nuestro corazón? ¿Qué lugar ocupa la oración en nuestro grupo? Queridos amigos, tenemos que revalorar la oración. Es importante alimentarnos para poder llevar a Jesús
si no nos alimentamos. Tenemos que rezar, tenemos que alimentarnos con su palabra, tenemos que alimentarnos con una vida sacramental. Queridos amigos, cada uno de nosotros volveremos a los lugares donde venimos con sus características, con sus riquezas propias, a los que volveremos para seguir desarrollando nuestras tareas pastorales. Esto será factible en la medida en que cada uno haga su propio trabajo personal, tome sus propias iniciativas, por así decirlo, arme su propio kit de herramientas para el trabajo pastoral. Para ello recordemos 3 cosas. Que a partir de conocer la vida de San Camilo y de formarnos en esta disciplina nos llenaremos de herramientas que nos van a servir de manera puntual, concreta y fáciles de aplicar. Recordemos que somos iglesia, que somos comunidad, y esta tarea que Dios te da no te la da a ti solo, sino se la da a un equipo. Así que valora a tu equipo, a todos y a cada uno de los miembros que lo componen. Recordemos que no podemos dar lo que no tenemos. Si queremos ser Jesús para el enfermo y ver a Jesús en el enfermo, es indispensable alimentarnos con la oración, con el encuentro con su palabra, con una vida sacramental activa. Cada tanto preguntémonos, ¿qué lugar y tiempo le otorgo a la alimentación de mi vida espiritual y a mi formación? La pastoral de la salud es fascinante. Animo a cada uno a hacer su propia experiencia. Cuiden a los enfermos con el mismo amor con que lo hace una tierna madre con su único hijo enfermo. Les aseguro que si así lo intentamos, también podremos decir con San Camilo: he encontrado la piedra preciosa de la caridad. No cambiaría esta vida por nada del mundo. Muchas gracias.